Ya estoy grabando en este momento, así que vamos a tener una clase pizarreada hoy día. Les voy a pedir que, como yo voy a estar en la pizarra, así que por favor, si tienen una duda, abran su micrófono y me interrumpen, ¿vale? Para no tener que devolverlo a mi computador. Bien. Entonces, vamos allá. Entonces, nosotros la última clase habíamos estudiado, ¿cierto?, las transformaciones de Galileo. Entonces, habíamos visto que estas transformaciones eran estas de aquí, ¿cierto? Y habíamos dicho que según la idea de Galileo, también de Newton, acerca de los sistemas inerciales, era que existía un sistema privilegiado, ¿cierto? Un sistema privilegiado, ¿sí? Y este sistema privilegiado era el sistema inercial, ¿sí? ¿Y en qué sentido era privilegiado? En que solamente en ese sistema valen las leyes de Newton, ¿sí? En ningún otro, solamente en ese sistema. Entonces, a continuación, les quiero mostrar explícitamente cuál sería la diferencia entre estar parado en un sistema inercial privilegiado y en un sistema no inercial. A ver, primero recordemos qué es lo que era un sistema inercial. Un sistema inercial es un sistema, primero, que se mueve con velocidad constante. Y recuerda que cuando decimos velocidad, no estamos refiriendo a un vector. No sé si recuerdan, cuando un vector es constante, significa que el movimiento satisface dos cosas. Primero, tiene rapidez constante, no acelera ni frena, ¿cierto? Y también se mantiene en línea recta, ¿sí? Esas dos cosas a la vez implican que el vector es constante, el vector velocidad. Cuando yo estoy parado en un sistema como ese, entonces yo no puedo distinguir ese sistema del reposo, ¿sí? Eso es el principio de relatividad de Galileo, el que estudiamos en las primeras clases. Pero ¿qué pasa si yo no estoy en un sistema inercial? Un sistema inercial es este, por lo tanto, un sistema no inercial, ¿cierto? Un sistema no inercial es un sistema en donde esto no se satisface, vale decir que hay aceleración. ¿Cuál es el sistema acelerado más simple que nosotros conocemos? Por ejemplo, el que usted estudió en Física 1, me imagino, ¿cierto? El que se estudia el movimiento con aceleración constante, ¿no? O el también llamado MRY, ¿no? Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Es decir, su aceleración es constante, pero se sigue moviendo en línea recta. ¿Bien? Entonces, si usted recuerda, la ecuación de itinerario de ese tal movimiento era la siguiente. Donde el A, ¿cierto?, era la aceleración constante. ¿Sí? Este es el tiempo, esta es la velocidad inicial y esta es la posición inicial, ¿sí? Seguramente usted recuerda esto en Física 1 cuando se aplicaba, como dije en la clase pasada, al movimiento de los proyectiles. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase pasada. Vamos a imaginar que hay dos sistemas que se mueven con un eje común, ¿cierto? El sistema X y el sistema X'. O el sistema S o el sistema S', como usted le quiera llamar. Entonces, de la I, de la Z, X, y como estos dos se están moviendo en un eje común, ¿cierto? Entonces el sistema primado, pasado un cierto tiempo,
sería este. Acuérdense que nosotros ajustábamos todo para que cuando este sistema, el origen del sistema primado, ¿cierto?, coincide con el origen del sistema S, el tiempo vale 0. Y además podemos suponer que la velocidad inicial también es 0. Por lo tanto, esto es 0 y esto es 0. Por lo tanto, la separación transcurrido un tiempo t cualquiera, transcurrido un tiempo t cualquiera, la separación entre estos dos ejes va a ser solamente esa que está ahí. ¿Ya? O sea, la vamos a colocar acá. Ahí. ¿Sí? Transcurrido un cierto tiempo t. ¿Ya? Por supuesto que cuando t igual a 0, este origen coincide con este, y no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, a continuación, consideremos, como hicimos en la clase pasada, un evento. Que ya dijimos que un evento era algo que ocurre en el espacio y en el tiempo. Así que, lo puedo poner más arriba aquí. Algo que ocurre en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, como ya dijimos, este evento, ¿cierto?, tiene ciertas coordenadas x y z, que son las coordenadas que le asigna el observador S, y también tiene coordenadas x', y', z', que le asigna el observador S'. ¿Sí? Y ya sabemos que estas coordenadas están relacionadas, ¿cierto?, vía transformada de Galileo. Entonces, la distancia x', ¿cierto?, es cuánto está desplazado en x el evento P según el sistema S'. O sea, sería esta distancia. ¿Sí? Mientras que la coordenada x es la distancia que asigna lo que ha caminado en x, ¿cierto?, horizontalmente, según el sistema S. ¿Bien? O sea, es la misma construcción que yo estoy haciendo. Hicimos la clase pasada. De hecho, la única diferencia es que este ya no es dt, sino que ahora es un medio de at cuadrado. Es la única diferencia. Entonces, fíjense ahora que por geometría está claro, ¿cierto?, que x' es la resta, ¿cierto?, entre x y eso. O sea, esto. Ya no es Galileo, porque Galileo aquí era x menos bt, ahora es eso. ¿Bien? Esa es la única diferencia que vamos a tener. ¿Sí? Ya. Y, por supuesto, lo otro no se ve afectado. Acuérdense que solamente en la dirección del movimiento, en X, así que las otras coordenadas no se van a ver afectadas. Y, por supuesto, ingenuamente, el tiempo tampoco. Todavía el tiempo no cambia. Todavía estamos con Newton. Así que esto va a ser rápido. ¿Bien? Pero este cambio, vamos a ver que tiene consecuencias grandes. Entonces, vamos a borrar aquí y vamos a escribir estas transformadas. ¿Vale? Entonces, tenemos que x' es x menos un medio de at cuadrado. Voy a concentrarme en esa porque, bueno, ok. Voy a considerar lo del tiempo, ¿cierto? Las otras son y' igual y, z' igual z. Voy a considerar esas dos. Ya va a ver usted por qué. A ver, supongamos que en el punto P, donde yo puse el evento, ¿cierto? Supongamos que ahí hay una masita M. ¿Ya? Así que yo quiero calcular la fuerza sobre esa masita. Y quiero encontrar esa fuerza
medida por el observador S y medida por el observador S', ¿ya? O sea, el observador S va a medir una fuerza F, llamémoslo, M por A. Y el observador S' va a medir una fuerza que voy a llamar F'. Distinta. Se están moviendo uno con respecto al otro, así que no tengo por qué suponer que son iguales. Son distintos. Segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Obviamente, vamos a suponer que la masa no cambia de un sistema a otro. Vale decir, en el sistema S yo tengo 2 kilos de pan, en el sistema S' que se está moviendo respecto a S, también esa bolsa va a pesar 2,5 kilos de pan. 1,5 kilos de pan, ¿cierto? Lo mismo que pesaba. Más adelante vamos a ver que eso no es cierto, ¿ya? Pero eso viene con la nueva teoría, con la relatividad. Más adelante, con relatividad se ve que esa masa cambia, de hecho aumenta con el movimiento. Pero por ahora nosotros no sabemos eso, así que la masa es una constante. ¿Bien? Ok. Así que, si yo considero esta transformación, ¿qué es lo que es A? La aceleración. La aceleración, sabemos, ¿cierto?, desde física 1, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y, como la velocidad es, a su vez, la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿sí? La posición. Por lo tanto, la aceleración es la segunda derivada, ¿cierto?, respecto al tiempo de la coordenada, x en este caso. Entonces, miren lo que pasa cuando yo derivo a ambos lados esta expresión de acá. Lo voy a derivar una vez primero, para ir paso a paso. ¿Qué pasa si yo derivo eso? Me va a quedar de x' a de t, ¿cierto?, igual a de x a de t menos a t. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿O no? A ver, comentarios. Sí, profe, está ahí, está bien. Perfecto. Derivemos de nuevo. Otra vez. ¿Qué me va a quedar acá? Si derivo otra vez, me va a quedar t cuadrado x', ¿cierto?, a dt cuadrado, segunda derivada, ¿sí?, menos a. Menos a. ¿Vale? Ahora, multipliquemos por la masa del objetito este que pusimos en el punto P. Se me va a quedar aquí m, para ahorrar tiempo, le voy a colocar la m al tiro aquí, y aquí me va a quedar m. ¿Qué es lo que es? ¿Qué será esto? ¿Qué será eso? A ver, ¿quién me dice? Esto es una masa por la aceleración, pero es una aceleración en primitas, es una aceleración prima. Pero hay un detalle. Consideremos la segunda transformación, esta que está acá. ¿Qué pasa si yo saco la diferencial a ambos lados? Me quedaría que dt' es dt. Claro, los tiempos son iguales. Por lo tanto, fíjense que esta expresión que está acá, yo bien podría colocarle aquí si quiero un prima. No pasa nada, porque son iguales. ¿Sí? No pasa nada. Entonces, ¿qué es esto? Fíjese que ahora tenemos masa, esto es una aceleración, pero fíjese que es prima, y aquí prima, le pusimos la prima. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Esto es una masa por una aceleración prima. ¿Sí? O sea, que esto que está acá, es la masa
por la aceleración que mide el observador S', el que se mueve. ¿Sí? O sea, esto que está acá es F', esta de aquí. Es la fuerza que mide el observador en S'. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto que está acá lo puedo escribir como F'. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me ¿Es dice? la fuerza normal? Es la fuerza que mide ¿qué? Que al Que que si te mide pones negativo. al primer sujeto, si no me equivoco. Claro, la fuerza que mide el observador S, el que está en reposo. Por lo tanto, F. F. Pero acá, fíjese que aquí aparece un M por A. Ahora, esto no es Newton, porque esta es la masa del objeto, pero esta A no es la aceleración del objeto. Esta A es la aceleración del sistema. ¿Sí? El sistema. Entonces, esto que la aceleración del objeto es esta. Esta es la aceleración del objeto, de la masita, ¿cierto? Según el observador S', y esta es la aceleración del objeto según el observador S. Por lo tanto, mira lo que obtenemos. ¿Sí? O sea, evidentemente el F' no es F. ¿Qué significa esto? Significa que en el sistema primado, F no es igual a m por A, sino que es la F de Newton, m por A, menos m por A del sistema. ¿Ya? O sea, que para que se cumpla Newton, tal cual la segunda ley dice, ¿cierto? Para que se cumpla Newton en el sistema primado, tú a la fuerza tenés que restarle esta cosa que está aquí, este término adicional que molesta, ¿ya? Por culpa de este término adicional, que no te lo podéis sacar, tú tienes que las fuerzas no son iguales en ambos sistemas. Y eso significa que las leyes de Newton no son válidas en un sistema acelerado. En este caso, un sistema acelerado con aceleración constante y línea recta. Pero va a pasar algo similar en un sistema que rota, ¿ya? Por ejemplo, la Tierra, ¿cierto? Esto los geólogos lo saben muy bien. El planeta Tierra, ¿cierto? Si tú lo miras como un sistema, no es inercial. Porque por un lado se mueve, ¿cierto? Por un lado se mueve en una órbita, así que está en un movimiento acelerado, digamos, curvo, ¿no? Y más encima también se mueve sobre su propio eje. Por lo tanto, tiene aceleraciones. Entonces, si tú te apegas a lo estricto aquí, la ley de Newton no vale en el planeta Tierra. Solamente vale de manera aproximada. Entonces, este término adicional, ¿cierto? Que está ahí, digamos, metido, embarrando esto, ¿cierto? Este término se llaman, tienen un nombre, este tipo de fuerzas se llaman fuerzas ficticias. ¿Ya? ¿Y por qué se llaman fuerzas ficticias? Porque no son fuerzas en el sentido usual. Solamente son una consecuencia de que estás en un sistema acelerado. ¿Ya? Ahora, yo quiero aclarar algo. Esto no significa, ¿ya?, que el sistema primado no puede aplicar la ley de Newton. O sea, él puede aplicar la ley de Newton, solo que él tiene que ser consciente de que a F igual a M por A, a Newton, le tiene que restar este término. Y le funciona bien. ¿Ya? Esto se podría interpretar como la transformación de la fuerza, ¿no? Así como transformamos las distancias y los tiempos, esto podría ser como la transformada de la fuerza. ¿Sí? Entonces, no es que no se pueda aplicar, se puede corregir, estos son términos de corrección. ¿Ya? Un ejemplo clásico de fuerzas ficticias son la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. Ambas fuerzas ficticias. ¿Ya? Por ejemplo, la fuerza centrífuga es una fuerza, ¿cierto?, como nos han enseñado, que hace que los objetos salgan hacia afuera. Cuando tú tienes un sistema que rota, ¿cierto?, un sistema rotante,
Supongamos que hay un disco así como en Fantasylandia que gira y la gente se cae, ¿cierto? Y se tiende a ir hacia las paredes. Eso es un efecto, en realidad es un efecto de la inercia, ¿no? Si tú lo miras bien desde Newton, tú puedes explicar esto como un efecto de la inercia, ¿sí? Si tú lo miras desde el punto de vista de la transformada de Galileo, sale una fuerza ficticia, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de una persona que está en reposo, en un sistema inercial, vale decir, una persona en S, que está en reposo, en un sistema privilegiado, ¿cierto? Él mira el disco girar y él dice, ah, bueno, mi sistema es inercial, pero tu sistema del disco no lo es, porque tú estás acelerando. ¿Bien? Entonces tendrías que agregar la fuerza ficticia. Otra fuerza ficticia es la fuerza de Coriolis, ¿cierto? Que, como tú sabes, está relacionada con la forma de los huracanes, ¿sí? Averigua eso. Los huracanes, de no ser por la rotación de la Tierra, serían como cajitas rectas, ¿no? La Tierra está rotando, entonces toma esa forma particular, ¿cierto?, de embudo, ¿ya? Todo eso tiene que ver con que la Tierra no es un sistema inercial, ¿sí? Nosotros creemos que sí, y hacemos experimentos en el laboratorio y decimos que F vale mejorar, pero eso es una aproximación, ¿de acuerdo? Si nos ponemos estrictos, el sistema inercial es una cosa artificiosa, es una cosa que Newton creía que estaba por ahí y la estrella fija. Es como una cosa, digamos, abstracta, ¿no? No es que nosotros vamos a estar parados realmente en un sistema inercial. ¿Bien? Entonces, ya cuando tenemos claro con este ejemplo, porque las leyes de Newton no valen en un sistema acelerado, vayamos avanzando hacia la teoría especial, la relatividad. ¿Sí? Entonces, primero, la gente estuvo más o menos contenta, ¿cierto?, con esta idea de tiempo absoluto, sistema inercial, ¿cierto? Sistema privilegiado, fuerza ficticia, ¿no? Pero llegó Maxwell. Probablemente usted lo ha escuchado hablar de este señor físico escocés, uno de los físicos más grandes de la historia, con una mente matemática muy, muy desarrollada. Tomó las ideas de Faraday sobre las líneas de fuerza de campo electromagnético y le dio forma matemática. Lo resolvió todo en 4 ecuaciones que no voy a escribir aquí porque no viene al caso, ¿ya? Pero solamente quiero mencionar que desde esas ecuaciones que tienen que ver con el campo eléctrico y el campo magnético, que usted conoce más o menos desde física 2, ¿cierto? Ahí aparece algo curioso. Desde ahí, desde estas ecuaciones, tú las manipulas, ¿cierto? Y le preguntas a las ecuaciones cuál es la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas. Y aparece que tal velocidad es constante. Y es llamada c, en adelante, velocidad de la luz. Y tiene este valor. Donde mu sub 0 y epsilon sub 0 son las con permitividad magnética en el vacío y eléctrica en el vacío respectivamente. Son constantes de la física. Lo profundamente interesante de lo que le pasó a Maxwell, ¿cierto?, es que la velocidad de la luz ya se conocía antes de Maxwell, ¿ya? Por un lado estaban los experimentos de óptica, que ya sabían que la velocidad de la luz tenía aproximadamente este valor, que era estos metros. Ya se sabía, no tenía nada que ver con la electricidad y el magnetismo. Sin embargo, Maxwell, a partir de argumentos puramente matemáticos, tomando en cuenta corrientes eléctricas e imanes, dedujo que cuando tú varías un campo eléctrico en el tiempo, también te varía el campo magnético y viceversa. El campo magnético, a su vez, vuelve a variar el campo eléctrico y el campo eléctrico, a su vez, vuelve a variar el campo magnético, y así se llevan tirándose la pelota en un ciclo infinito. Y eso es una onda electromagnética que viaja por el espacio.
cuya velocidad resultó ser esa, según las ecuaciones de Maxwell. Pero entonces Maxwell conocía estas dos cantidades. Venían de antes. Y sorpresa, tú pones estas dos cantidades aquí y te da exactamente el valor de la velocidad de la luz que ya se conocía desde antes. ¿Ya? Desde antes. Por lo tanto, Maxwell dijo, bueno, la luz es una onda electromagnética. Brillante. Bueno, obviamente no puedo contar toda la historia, ahí hay mucho desarrollo, ¿ya? Solamente voy a mencionar lo que nos interesa, que tiene que ver con Einstein, ¿ya? Que es el hecho siguiente. Maxwell introdujo, más o menos de manera más o menos inconsciente, introdujo un concepto que hasta el momento no existía por Newton, que es el concepto de campo. ¿Qué es lo que es el campo? El campo es una estructura imaginaria que vive en el espacio, pero es una estructura, ¿sí? Por ejemplo, con Newton no existe tal estructura. Por ejemplo, si yo tengo aquí el Sol, estoy hablando de Newton, y aquí tengo la Tierra, ¿cierto? Tengo la distancia entre sus centros. Newton me dice que simplemente yo puedo encontrar la fuerza, ¿cierto? Con esta formulita de la distancia. Y con eso, si yo hago esto igual a m por a, puedo encontrar la aceleración y puedo calcular la velocidad de escape y puedo calcular lo que quiera. ¿Sí? Puedo calcular incluso las órbitas que te dan elipses. Todo esto te lo da la ecuación de Newton. Ningún problema. El punto es que lo que te hace Newton es describir una fuerza que actúa a distancia, como si fuera una cosa media mágica, ¿no? De hecho, el mismo Newton sabía esto, le daba un poquito de lata que fuera una cosa a distancia. Él sabía que esto funcionaba re bien, pero no le gustaba esto de acción a distancia. Sin embargo, nunca lo quiso reconocer al público. Pero sí lo reconoció en algunas cartas que hay ahí que le escribía a algunos amigos íntimos. Eso sin mencionar el miedo que le tenía a la Inquisición, ¿cierto? Que si él hablaba, digamos, de cosas medias mágicas, probablemente a la iglesia no le iba a gustar mucho esto, ¿cierto? Así que él prefirió, digamos, ser un poquito cuidadoso, ¿ya? Cuidadoso con esta idea, ¿no? Así que, ¿qué pasa? El concepto de campo lo que hace es describir lo que pasa punto a punto, hasta llegar al otro punto. Es una idea distinta. Por supuesto, las ecuaciones van a ser igual, pero se ven desde otro punto de vista. Esto fue lo que le gustó mucho a Einstein, ¿cierto? Tú, si lees los libros de él hace mucha referencia a Maxwell, ¿cierto? Le consideraba un genio. Y entonces Einstein se da cuenta de algo muy curioso. En las ecuaciones de Maxwell, como ya dije, la velocidad de la luz se puede calcular, ¿sí? Pero la forma en que sale esta velocidad de la luz es un poquito rara, ¿ya? Vale decir, aparece esta velocidad, pero nunca se tuvo que fijar un sistema de coordenadas para llegar a esa velocidad. ¿Sí? Nunca se tuvo que colocar un sistema de coordenadas. O sea, es como que sale gratis, ¿ya? Es como que sale gratis. Nunca en las ecuaciones de Maxwell tú le tienes que decir estoy parado en un sistema inercial, estoy parado en un sistema acelerado. Entonces como que esto le hizo como sospechar, ¿cierto? A Einstein que en realidad la velocidad de la luz era una cosa independiente del movimiento de la fuente emisora, ¿ya? Vamos a ver primero que esta idea radical, que la vamos a introducir al final, ¿cierto? Cuando veamos los postulados de Einstein, esta idea radical dio paso a la teoría de la relatividad. Pero antes de eso, hubo gente que también se dio cuenta de esta situación. De hecho, entre ellos el mismo Maxwell. Y aquí hay otra persona muy importante que también se unió al pensamiento de Maxwell,
y esta otra persona también. Bueno, hubieron otros, pero estos son los más importantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Maxwell encontró esto, ¿cierto? Entonces los físicos dijeron, excelente, las ondas electromagnéticas se propagan en el espacio vacío, excelente. ¿Con qué velocidad? Con esa, excelente. ¿Qué pasa si la luz va no en el vacío? Por ejemplo, se mete en una piscina atravesando el agua, por ejemplo, o a través de un vidrio, etc. Bueno, la velocidad va a ser menor que esa. De hecho, ustedes saben que cuando la luz va, ¿cierto?, de un medio N1 a un medio N2, ustedes conocen la ley de Schnell, ¿cierto?, que dice que el ángulo incidente y el ángulo reflejado, ¿cierto?, están relacionados mediante la ley de Schnell, ¿cierto?, que tiene que ver con estos índices de refracción. Y cada uno de estos índices de refracción se define de esta forma, ¿no? Como la velocidad de la luz, esa, dividido por la velocidad de la luz en ese medio. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad de la luz tiene un valor distinto cuando se mete a un medio. Y en el vacío tiene su valor máximo, que es este. ¿Sí? Los 3 por 10 a la 8 metros por segundo. O 300.000 kilómetros por segundo, como usted quiera ver. ¿Sí? El problema está en la siguiente pregunta. Si la luz viaja por el vacío a esa velocidad, ¿respecto de qué sistema la luz tiene esa velocidad? Ahora recién te estás preguntando quién es el sistema de referencia. Estamos hablando de la década de 1860, 70, 80. Entonces la gente dijo, bueno, miró hacia atrás, se acordaron de Newton, de Galileo, y dijeron, excelente, la velocidad de la luz que es esta es solamente respecto a un sistema inercial. Acuérdense que Newton decía que había un sistema privilegiado donde valía la ley de Newton, y la gente dijo, bueno, entonces, ya que las ondas electromagnéticas tienen una velocidad de la luz constante, entonces esta velocidad debe ser, la mide alguien, ¿cierto?, que está en un sistema inercial. Y para todos los demás sistemas la velocidad de la luz se puede sumar o restar, dependiendo si va a favor o en contra de, digamos, del movimiento, ¿no?, de la fuente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ustedes bien saben, probablemente de Física 3, quien dio el curso, que uno estudia ondas mecánicas, ¿no? O sea, ustedes recuerdan, cuando ustedes hacen en el colegio, ¿cierto?, le hacían vibrar una cuerda, entonces le enseñaban que había ondas transversales, ¿no? Y resulta que esas ondas se propagan con una cierta velocidad, una velocidad de onda. Y si ustedes recuerdan, esa velocidad es muy particular. Usando las leyes de Newton, se llega a que esa velocidad es la tensión de la cuerda, pues está fija, ¿no? Yo la tengo a una cierta tensión, como una cuerda de guitarra. O sea, es como pulsar una cuerda de guitarra para generar este tipo de onda. La tensión de la cuerda dividido por la densidad de masa de la cuerda, que es mu. ¿Sí? El mu, ¿cierto?, no es otra cosa que la masa de la cuerda dividida por la longitud de la cuerda. ¿Sí? Son los kilogramos por metro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Esto es una onda mecánica, no tiene nada que ver con la electricidad del magnetismo. Pero ¿qué pasa? Que uno puede hacer un paralelismo. ¿Ya? De hecho, si se acuerdan del curso de Física 3, existe una cosa como una función de onda que se llama la ecuación de onda, ¿no? No sé si se acuerdan de eso. Eso era característico de una ecuación de onda. ¿Ya? ¿Qué es lo que era ahí? Esta altura. ¿Ya? El X, por supuesto, el eje X aquí, y esta efectividad. 1 partido por b cuadrado es la velocidad de propagación de la onda. Ahora, esta cantidad depende solamente del medio, para decir, en este caso, la cuerda, ¿no? O sea, la tensión de la cuerda depende del medio y la masa de la cuerda y la longitud. O sea, todo depende del medio. Por lo tanto, uno, al menos en el caso mecánico, uno llega a la conclusión de que la velocidad de propagación del cerrito de la onda depende únicamente del medio. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando tú manipulas las ecuaciones de Maxwell,
por ejemplo, para el campo eléctrico, te queda una cosa así. Acuérdense que el campo eléctrico era ahí, ¿cierto? ¿Ya? Fíjense que ahora C, que es la velocidad del medio, es esta que está acá. Eso sale de Maxwell, pero no te lo voy a demostrar, sale de Maxwell. Entonces, la pregunta obvia que viene aquí es decir, bueno, fíjate, la onda electromagnética, ahora el campo eléctrico es como el I, ¿cierto? Ahora es un vector, el campo eléctrico, el de física 2. Pero fíjate algo, tiene la misma forma, por lo tanto, también es una onda transversal, sí, pero la pregunta obvia es, si aquí hay un medio, que es la cuerda, y que este B depende solamente de las características del medio, ¿cuál será el equivalente en el caso electromagnético? ¿Cuál es el medio si la onda se está propagando en el vacío? ¿Cómo el vacío va a ser un medio? No puede ser un medio porque el vacío es vacío. ¿Ya? Cuando te hablan de un medio, uno piensa en agua, qué sé yo, en aire, ¿cierto? En vidrio, qué sé yo, en un gas. ¿Sí? Pero el vacío no es un medio. El vacío es vacío. Entonces ahí pasa algo raro. Y es entonces cuando este señor, bueno, también plantearon la idea de éter. Entonces, ¿qué es lo que era el éter? Una especie de medio, ¿cierto? Que vivía en el vacío, ¿ya? Y que era capaz de sostener, ¿cierto? Una onda de luz electromagnética, así como la cuerda sostiene a la onda en la cuerda, la onda mecánica, ¿cierto? Esas son hipótesis, ¿ya? Entonces, este éter existía en todos lados y era una especie de gelatina que se podía moldear, ¿ya? Así como una especie de sábana que tú mueves, ¿cierto? Y por ahí pasaban las ondas de luz, ¿ya? Y, por supuesto, como el observador privilegiado es quien mide esta velocidad, entonces el éter pasó a ser el sistema privilegiado de Newton. El sistema inercial de Newton pasó a llamarse, ¿cierto?, el éter. Entonces ahora quiero que imagínate, usemos la imaginación. Imaginemos que el éter es una especie de gelatina, ¿ya? Vamos a imaginarla como una especie de gelatina. Entonces, cualquier persona que esté en reposo respecto a la gelatina está en un sistema inercial. Esa persona que está en reposo respecto a la gelatina va a ver que la luz tiene esa velocidad. Pero si una persona se mueve a través de la gelatina, ¿cierto? A través de la gelatina, supongamos que hay un avión, ¿cierto?, que está surcando el cielo, ¿cierto? Obviamente este éter es una cosa invisible, no digamos que se vea. Parte de la hipótesis de estos señores era que el éter era una cosa invisible. Entonces el avión surca el cielo, ese piloto que va en el avión se está moviendo a través del éter, así como, imagínate que el éter fuera como el mar, ¿cierto? Y hay un barco que está tranquilamente moviéndose a través del mar, es una cosa por el estilo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si tú te mueves a través del éter, tú vas a sentir un viento del éter, ¿sí? Así como, por ejemplo, si yo voy a trotar, por ejemplo, hacia allá, y supongamos que un día con mucho viento, que el viento sería como el éter, ¿no? Entonces el viento me pega en la cara, ¿cierto? Yo me muevo hacia allá, entonces el viento se mueve como en contra, ¿no? Y yo siento como un viento de éter, ¿no? Y si miro hacia atrás, veo que el viento se va para allá, ¿sí? O sea que cuando yo me muevo a través de un medio, siento que el medio me pega en la cara, ¿no? Entonces, ¿qué dijo esta gente? Dijo, miren, nosotros vamos a demostrar que existe el éter, eso es lo que decían ellos, y lo vamos a hacer de una forma tal, ya que no lo podemos ver, lo vamos a hacer de una manera indirecta, ¿ya? Lo vamos a hacer de una manera indirecta. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Usted probablemente ha escuchado el famoso experimento de Michelson Morley, ¿cierto?
estos dos señores crearon de una manera muy ingeniosa, sí, hay que decirlo, muy inteligente, una manera de demostrar que existe el éter. ¿Cómo pensaron ellos? Bueno, de la siguiente manera. Supongamos que esta es la Tierra, ¿cierto? Aquí vivimos nosotros. Ahí está Microsoft y Morley. Entonces la Tierra se mueve, ¿cierto? En una órbita elíptica, como ya sabemos, ¿cierto? Por acá está el Sol. Entonces, según la hipótesis del éter, el éter existe en todos lados. ¿No? Entonces, supongamos que aquí hay gelatina en todos lados. ¿Sí? Entonces, fíjese que cuando la Tierra se mueve, por ejemplo, hacia acá, ¿cierto? Los primeros 6 meses del año, se mueve, por ejemplo, hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, durante ese movimiento, el viento del éter va a pegar en la cara, ¿cierto? A la gente de la Tierra. ¿No? Va a pegar así, el viento del éter. Y después, cuando se mueva en la dirección opuesta, el viento del éter va a pegar así. Entonces, estos señores se preguntan, ¿cómo mido ese viento? ¿Cómo lo mido? ¿Sí? Entonces, idearon este experimento. Y voy a explicar a continuación. Voy a borrar aquí para más espacio. Idearon este experimento. Experimento de los caminos ópticos. Bueno, un aparato, digamos, una forma de describir el aparato de Microsoft Morley de una manera muy simple, ¿cierto? Es la siguiente. Aquí tenemos espejo B, espejo C, el punto A. Esto que está acá se llama interferómetro de Microsoft Morley y consiste básicamente en dos brazos, ¿ya? Con igual distancia. Esta distancia vale L0 y esta vale L0. Iguales, ¿no? Estos que están acá, B y C, son espejos ideales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en el punto A se emita una lucecita, fuente lumínica. Esta lucecita va a salir en todas las direcciones, pero yo la puedo ajustar así como si fuera un láser, para que salga una en dirección horizontal y una en dirección vertical. Esta que está acá rebotará en el espejo ideal y se devolverá hasta el punto A. Lo mismo para esta. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Supongamos que este interferómetro está en reposo. ¿Ya? Supongamos que obviamente no lo está, porque si yo tengo este interferómetro respecto la pongo en la Tierra, en el laboratorio de Microsoft Morley, obviamente este interferómetro, si tú lo miras, por ejemplo, si tú te vas a una estación espacial aquí, pongamos una nave aquí, ¿sí? Y aquí tú ves la Tierra moverse, con el interferómetro aquí, entonces este interferómetro no está en reposo, se está moviendo a través del éter. Pero supongamos que está en reposo, supongamos que tú te llevas el interferómetro para la estación espacial y te quedas ahí. ¿Qué pasaría? Los rayos de luz salen en T igual a 0 aquí, ¿cierto? Van y vuelven. Pero, como las distancias son iguales, entonces lo que va a ocurrir es esto. Voy a tratar de hacerlo con mis manos para que vean lo que ocurre. Salen los dos al mismo tiempo, llegan al mismo tiempo y vuelven al mismo tiempo. ¿Sí? Están en fase. ¿Sí? Suben, bueno, como las distancias son las iguales y la velocidad de la luz también es la misma, la velocidad de esta onda es cero. Igual que esta. Acuérdense que en todas las direcciones la velocidad, por postulado, es la misma. Por ahora. Vamos a ver que después eso no es cierto, pero por ahora sí es cierto. Entonces, ¿qué decían Microsoft y Morley? Si esto ocurre, si llegan esto al mismo tiempo de regreso, las ondas van a estar en fase. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Significa que no van a interferir, que van a llegar tal cual salieron. Entonces, ellos son capaces de medir lo que ellos llaman un patrón de interferencia en el punto A. Si las ondas, insisto, salen y llegan al mismo tiempo, no van a interferir. Y por lo tanto, en el punto A no se debiera observar ningún patrón de interferencia.
No voy a detallar los campos de interferencia, tendría que meterme con óptica, no lo voy a hacer. Solamente voy a decirles que se puede detectar, se puede saber cuando estas ondas se interfieren. Ahora, esto es en el caso de que está en reposo el interferómetro. Ahora, llevémoslo a la Tierra y miremos este interferómetro desde una estación espacial. Por lo tanto, este interferómetro se va a estar moviendo a una velocidad v, que es la velocidad que tiene la Tierra, ¿cierto? Respecto a la velocidad de traslación de la Tierra. Esa velocidad se conoce. Yo le voy a llamar v, y la vamos a suponer constante, ¿sí? Sabemos que no, porque en algún momento gira y se da vuelta, pero vamos a tomar la órbita como desde aquí hasta acá, desde un solo lado. ¿Sí? De hecho, la historia dice que este interferómetro lo pusieron sobre un tambor flotando en mercurio para que sea muchísimo más sensible y tomaron medidas durante todo el año, o sea, de ida y regreso. ¿Ya? Para estar seguro. ¿Qué ocurrió? Bueno, más bien, ¿qué es lo que esperaba Michelson y Morley demostrar? ¿Qué esperaban ellos que el experimento dijera? Como esto que está acá, este brazo es el brazo horizontal, ¿no? Como este brazo se mueve respecto al éter, este brazo, ¿cierto? Este bracito del interferómetro, aquí está el B, ¿cierto? Se mueve respecto al éter, este brazo va a sentir un viento de éter hacia allá. Viento de éter, ¿cierto? Un viento en contra, ¿cierto? Va a sentir un viento en contra, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Imaginemos un rayo de luz que sale desde A hasta B, ¿cierto? Ese rayo de luz le va a costar llegar a B, le va a costar trabajo llegar a B porque tiene viento en contra. Así como, por ejemplo, si tú quieres nadar en el río y tienes corriente en contra, te va a costar mucho más avanzar. ¿Sí? Tienes que ganarle a la corriente. Lo mismo, este rayo tiene que ganarle al éter. Claro, alcanza a llegar a B y se devuelve, ¿de acuerdo? Pero le cuesta llegar porque tiene viento en contra, viento de éter. Pero cuando va de B a A, cuando se devuelve, tiene viento a favor. Y por lo tanto, llega más rápido. ¿Sí? O sea, desde A hasta B llega lento y de B hasta A llega rápido. Viento en contra, viento a favor. Viento en contra, viento a favor. ¿Bueno? Entonces, ¿cómo razonaron estos señores? Ellos dijeron, mire, el tiempo en ir desde A hasta B y desde B hasta A, el tiempo total, digamos, va a ser una cosa así. Va a ser un tiempo de ida, es decir, desde A hasta B, llamémoslo así, tiempo de ida, más el tiempo de regreso. ¿Sí? O sea, desde B hasta A. Esa es la idea. Entonces, fíjense en una cosa. Todas estas velocidades son constantes. Acuérdense, todas son constantes. Por lo tanto, estamos hablando de puro física 1, del movimiento rectilíneo uniforme. Usted sabe que la primera ecuación que aprende en el movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es la distancia que el tiempo. ¿Sí? Eso lo saben. Por lo tanto, el tiempo es distancia dividido por velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, el tiempo de ida será la distancia de ida dividido por la velocidad de ida. ¿Cuál es la distancia de ida? Vale decir, la distancia que recorre la luz de aquí hasta acá. El de cero. ¿Cuál es la velocidad de ida? La velocidad con el viento en contra. Es la velocidad que tienes tú, que es la velocidad de la Tierra, ¿cierto? Perdón. Es la velocidad que tienes tú, que eres el fotoncito que sale aquí, el nadador, ¿cierto? Que es la velocidad de la luz, ¿cierto? Menos la velocidad del viento en contra. Por eso es una velocidad menor, ¿sí? Más. Ahora, el tiempo de regreso es la distancia de regreso dividido por la velocidad de regreso. Pero la distancia de regreso, de nuevo, es L0. Eso no ha cambiado. Por lo tanto, L0. Pero ahora tiene viento a favor. Por lo tanto, las velocidades se suman. Suman. ¿Sí? Entonces, fíjese acá.
¿qué va a pasar acá? Voy a escribir esta ecuación de nuevo aquí arriba. Vamos a colocarla aquí. A, B, B, A. A, B, B, A me estoy refiriendo al tiempo total, ¿no? Resulta ser... fíjese que esto lo puedo escribir de una forma mucho más linda, así. Multiplico esto por esto, ¿cierto? Que sería el suma de fracciones, el mínimo como múltiplo en la multiplicación, ¿sí? Entonces, multiplicar C menos B por C más B es una suma por su diferencia. Así que, según lo que aprendimos en la enseñanza media, es la diferencia de los cuadrados, ¿no? Lo que llaman producto notable. Tú puedes multiplicar término a término y te das cuenta que eso puede. ¿Y arriba qué tienes? Tienes un factor común aquí, el 0, ¿y qué vas a tener acá? C más B más C menos B. O sea, vas a tener 2C partido por C cuadrado sobre C cuadrado. Bueno, tú puedes repetir estos cálculos si no alcanzaste a verlo, te gusta grabado siempre. Dividamos por C cuadrado arriba y abajo. ¿Qué ocurre? 2 sobre C por 1 partido por la raíz de... Perdón, sin raíz. Ahí. Ahí. ¿Sí? Ahora, llamemos, aquí voy a hacer una definición. ¿Ya? Llamemos gamma, definición, 3 rayitas, no tengo que demostrarlo, es un nombre, ¿ya? A este factor. Esto es un nombre que digamos, o sea, voy a llamar gamma con raíz, ojo, con raíz. Por lo tanto, esto que está acá es gamma cuadrado, ¿no? Si yo elevo al cuadrado gamma, llego a eso. Por lo tanto, esto es 2 sobre C, aquí me faltó algo, el L0, me falta el L0, por gamma cuadrado. ¿Sí? Gamma cuadrado. ¿Vale? Ya. Yo sé que esto al principio puede parecer un poco difícil de entender o raro, pero con el tiempo se van a ir acostumbrando. Un poco para entenderlo a la primera. Este sería entonces el PAB, PA, el tiempo total. Voy a dejarlo ahí guardadito porque voy a ocupar esa ecuación después. ¿Ya? Vale. Pregunta ahora. ¿Qué pasa con el tiempo de subir y bajar? El sube y baja, el AC, digamos. ¿Qué pasa con el AC? Bueno, tratemos de imaginar. Aquí estamos con el interferómetro otra vez, ¿cierto? Y acá tenemos el espejito C, ¿cierto? Y aquí está el espejito B. ¿Cómo ven estos dos movimientos ambos observadores? Vamos a colocar un observador S'. El observador S' es el que se está moviendo. O sea, nosotros que estamos en reposo en la Tierra con el interferómetro. Aquí está la Tierra, aquí pusimos el interferómetro, nosotros somos S', y hay un tipo que está mirando aquí en el sistema inercial privilegiado, en el éter, llamémosle, que comparen a Newton, ¿ya? Este tipo mira lo que está ocurriendo y él es el privilegiado, él es el S, ¿ya? Es privilegiado, ¿de acuerdo? Está en reposo respecto al éter. Nosotros no somos privilegiados. Nosotros sentimos viento de éter, sentimos el viento de éter. Somos ese tipo, ¿no? Ya. La pregunta es la siguiente. Nosotros vamos a ver, ¿cierto?, que el sube y baja es simplemente así, ya está, es vertical. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos que nos estamos moviendo hacia acá en realidad. Eso lo sabe Newton. Entonces para nosotros va a ser un movimiento de sube y baja. De sube y baja. Pero Newton ve una cosa distinta. Él ve un movimiento zigzag. ¿Por qué? Porque durante el viaje de subida hacia arriba, al mismo tiempo Newton veía que el interferómetro se moviese a la derecha, por lo tanto ocurrió algo así. Y después de bajada,
Por lo tanto, lo que Newton ve es un zigzagueo. ¿Ya? Es un zigzagueo. ¿De acuerdo? Es un movimiento de sub y baja. ¿Sí? Algo distinto a lo que vemos nosotros. Pero, aquí hay una cosa importante. El tiempo que mide Newton, de aquí a acá, llamémosle tiempo AC. Acuérdate que este A y este C. Así que tiempo AC. El otro era AB. Esto por eso le llamamos al otro. El horizontal. El tiempo AC, ¿cierto? Es el tiempo total, desde aquí hasta llegar abajo. Por lo tanto, este es un medio del tiempo AC y este es un medio del tiempo AC. De tal manera que la suma te da AC. ¿Bien? Este tiempo que mide Newton desde afuera, tiene que ser el mismo tiempo que medimos nosotros desde la Tierra. ¿Por qué? Porque está garantizado esto. Por Galileo. Por Galileo está garantizado. ¿Sí? Aunque acá hay una trampa. Para Newton, la luz recorre una distancia mayor. Porque para nosotros, insisto, para nosotros la luz solo sube y baja. Nada más. Una distancia menor. De hecho, para nosotros la luz recorre L0 para arriba y L0 para abajo, por lo tanto la distancia para nosotros es esa. L0 más L0. Pero según Newton, hay una distancia mayor aquí. Pero esto tiene que cumplirse, porque esto está garantizado por las transformadas de Galileo. Al menos es lo que creemos hasta ahora. Sabemos que después esto tiene que sacrificarse y cambiar, pero por ahora no lo podemos tocar. Todavía creemos en Newton. ¿Ahora? Ya. Entonces ahora quiero calcular este tiempo en función de gamma y estas constantes. Para eso vamos a considerar el siguiente dibujito. Vamos a considerar este. Vamos a decir que aquí está el punto A. Aquí se emitió la fuente. Aquí está el zigzagueo de Newton, ¿cierto? Aquí está B y aquí está C. Este es el espejo C, ¿no? Aquí yo puedo hacer una línea imaginaria, ¿cierto? Imaginar dos triángulos. Dos triángulos, digamos, iguales, porque los tiempos son los mismos, ¿no? Entonces, este va a ser, como ya dije, T hace medios y este también T hace medios. Para que la suma de T hace, de subir y bajar. ¿Ya? ¿Cuánto vale esta distancia? Bueno, muy fácil. Acuérdense de la formulita que pusimos recién. Cualquier velocidad es distancia por tiempo. Cualquier distancia es velocidad por tiempo. Como yo tengo el tiempo, me falta solamente multiplicar por la velocidad y tendría esta distancia. ¿Con qué velocidad sube la luz? Con C. ¿Con qué velocidad baja? Con C. Porque por hipótesis la luz se mueve con la misma velocidad en todas las direcciones. ¿Sí? Así que es el de subida y bajada. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de continuar. Ahora, acuérdense que esta altura es L0, el brazo, se repite acá. Y esta, por supuesto, también es L0, digamos, aquí, ¿no? L0. Ahora, recuerde que durante la subida, o sea, durante que transcurre el tiempo AC medios, ¿cierto? También se avanza en X. También se avanza en X. Entonces, pero la velocidad en X no es C, la velocidad en X, ¿cierto? Es la velocidad de la Tierra respecto al éter. O sea, es V por el tiempo, velocidad por tiempo distancia. Entonces la distancia es velocidad por el tiempo TAC, el tiempo que transcurrió aquí, que sería CAC medios. ¿Sí? Esa sería esta distancia. Esta distancia. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me siguen ahí?
sea, durante el tiempo t hace medios, que es el tiempo de subida, esta distancia es c delta t a medio, porque la velocidad con la que subo es c, ¿no? La velocidad de la luz. ¿Sí? Y la velocidad con la que avancé es v por ese mismo medio, porque esta es la velocidad con que avanza la Tierra, ¿no? Bueno, así que yo puedo jugar aquí con el teorema de Pitágoras, con este triángulo. ¿Sí? Entonces, cateto, cateto, hipotenusa, y desde el colegio sabemos que se debe cumplir que B, T, A, C, esto es geométrico, ¿no? Cateto al cuadrado, ¿cierto? Más el otro cateto al cuadrado, ¿cierto? Tiene que ser igual a este cateto al cuadrado. Esto es Pitágoras. Pitágoras, ¿sí? Pitágoras. Bueno, ahora ya no necesito más este dibujito medio mediocre, pero yo creo que usted me entendió. No lo necesito más y por lo que sigue ahora es pura matemática. Juguemos con eso. Saquemos los cuadrados. T cuadrado partido por 4, TAC cuadrado. ¿Cierto? Más L0 cuadrado es igual a C cuadrado cuartos, estoy elevando al cuadrado. ¿Sí? Ahora junto los TAC. Fíjense que tengo factor común aquí, ¿cierto? TAC square, cuarto. Y aquí tengo B cuadrado, este pasa para acá restando, ¿cierto? Igual a menos L0 cuadrado, este pasa para allá, con un signo menos. ¿Sí? Ahora saquemos raíz cuadrada. ¿Qué me queda aquí? TAC, tomo la rama positiva, claro, medios, raíz de B cuadrado menos C cuadrado, ¿sí? Igual a, espérate. No puedo sacar raíz cuadrada aquí con algo negativo. Bueno, pero eso no es problema. Multiplico por menos 1. O mejor aún, despejemos TAC primero. TAC cuadrado sería menos L0 cuadrado dividido por 4, ¿cierto? Dividido por B cuadrado sobre C cuadrado. Pero este menos no lo quiero, así que lo que puedo hacer es invertir esto, y este menos se va a comer a este menos. Entonces, lo mismo que dijera aquí, C cuadrado, ¿no? Lo mismo, ¿de acuerdo? No cometí ninguna infracción. Ahora saquemos raíz, ahora está más claro. Fíjate. TAC, ¿cierto? Rama positiva. La raíz de eso es 2L0, rama positiva, y aquí te quedó, ¿sí? Rama positiva. Por supuesto, esto tenía que ser positivo, o sea, no puede ser negativo, es un tipo, ¿no? Dividamos arriba y abajo por C cuadrado. ¿Qué es lo que te queda? No, perdón, por C. ¿Qué es lo que te queda? Te queda 2L0 partido por C. Y al dividir por C acá, aquí te va a quedar 1 partido por C. Al meter esto dentro de la raíz, te va a quedar como 1 partido por C cuadrado. Te va a quedar 1 partido por la raíz de C cuadrado sobre C cuadrado. 1 menos sobre C cuadrado. ¿Vieron? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Perdón? ¿Cómo le llamamos a eso? Le llamamos gamma. Acuérdense, este gamma de aquí. Por lo tanto, conclusión. Conclusión. Por aquí. TAC resulta ser 2L0 partido por C gamma. ¿Sí? Y bueno, voy a colocar aquí lo que es gamma otra vez. 1 dividido por la raíz de 1 menos por el cuadrado sobre eso. Listo. ¿Ya? Tengo casi cocinado el asunto. Casi cocinado. Me olvido de esto. Me quedo con esas dos ecuaciones. ¿Ya? O sea, con esta y con esta. TAC,
¿ya? Los totales, los tiempos totales, incluye la subida y la bajada. Ya. Entonces, si usted recuerda, la idea del interferómetro, original, ¿no es cierto? El espejo B, el espejo C, la idea era ver si estos tiempos están desfasados. Por ejemplo, en el caso que el interferómetro está en reposo en la estación espacial, les había dicho que estos salen y vuelven al mismo tiempo. Por lo tanto, en ese caso, estos tiempos, vale decir, TAC y TAB, tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales porque no hay tiempo de retraso. ¿Sí? No hay tiempo de retraso. Ya, eso es lo que yo esperaría, ¿cierto? Eso es lo que yo esperaría si es que el interferómetro está en reposo. Vale decir, esto yo esperaría si yo estuviera parado sobre el sistema privilegiado o inercial. Pero no lo estoy. No lo estoy. ¿Sí? No lo estoy. ¿Ya? Y si tú te fijas, es claro que estos dos tiempos no son iguales. Porque uno va con gamma y el otro va con gamma cuadrado. No son iguales. ¿Sí? No son iguales. Entonces, hagamos una resta explícita entre estas dos cantidades. Hagamos esta resta. Bueno, que es la misma que la anterior, pero con signo cambiado, da lo mismo. Si yo resto esta de esta, o sea, esto menos eso, ¿qué va a quedar? 2L0 partido por C, gamma, factor de, ¿cierto? Gamma menos 1. Lo factorizo. ¿Sí? Resto de esto, gamma cuadrado menos gamma. ¿Sí? Ya. ¿Claro? Así que no es 0. No es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué demuestra esto? Bueno, obviamente, esto todavía no es el resultado del experimento, esto es teórico. ¿Ya? O sea, Michelson y Morley, ellos sabían esto y ellos esperaban encontrar esto en su experimento. Los datos aún no son tomados. Esto es el tratamiento teórico que uno hace para el experimento. El hecho de que esto sea esto y no 0 quiere decir que estamos en un sistema no inercial, porque nos movemos a través del éter, insisto, ¿sí? A través del éter. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Aquí viene lo impactante. ¿Cuál fue el resultado del experimento de Michelson-Morley, cuyos datos fueron tomados durante todo el año y de regreso con mucha precisión? El resultado fue este. Increíblemente. Nadie se lo esperaba. Es como raro eso porque el resultado fue igual, ¿cierto? El resultado fue igual que si la Tierra no se moviera. Es como si la Tierra estuviera en reposo. Es muy raro. O sea, todo esto, si te recuerdas, este término aparecía porque yo decía, bueno, viento a favor, viento contra, viento a favor, ¿cierto? De ahí venía el motor. Pero resulta que el experimento de Michelson y Morley, sin ninguna duda, te da eso. Entonces, aquí entramos en problema. Aquí viene la gran crisis digamos, de esa época, ¿no? ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Cómo solucionamos el problema? Entonces, aquí vinieron, bueno, cuando se dieron a conocer los resultados, mucha gente empezó a hacer muchos papers y a tirar muchas hipótesis, ¿cierto? Una de ellas, por ejemplo, era que la Tierra se movía a través del éter, ¿cierto? Pero no se movía completamente a través del éter, sino que llevaba un poquito de éter consigo. ¿Ya? No sé si ven la diferencia entre arrastrar y moverse a través de. ¿Ya? Yo creo que es un problema de traducción, porque si tú ves los libros, los clásicos libros de relatividad especial, por ejemplo, Ray Smith y otros, ellos cuando los tipos lo traducen al español, le ponen que los cuerpos arrastran éter. ¿Ya? Pero eso no es una palabra, una traducción muy buena,
lo que en realidad deberían decir es lleva éter consigo, ¿ya? Entonces, piensa en esto. Piensa en imagínate que tú estás ahí en un cajón, en una cámara, pongamos aquí una cámara espacial, que está ahí en el espacio. Entonces aquí vive el éter. Entonces, hay dos posibilidades. O tú te mueves a través del éter, como ya dijimos, por lo tanto tú vas a sentir viento en contra del éter. O tú arrastras éter contigo, vale decir, el éter está contigo dentro de la caja y tú te mueves con el éter. Arrastras éter dentro de la cámara, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, agarraras digamos, un balde con agua, ¿cierto? Y el agua sería como el éter, y tú corres junto con el balde, entonces el agua está en reposo respecto a ti. Tú estás arrastrando agua contigo, ¿sí? Entonces, hubo algunos científicos que en esa época, para dar solución a este problema raro, ¿cierto? Que parece una paradoja, postularon la idea de que uno arrastra éter consigo, incluso un arrastre parcial, así medio truculento, pero la verdad es que no prosperó. ¿Ya? ¿Cuál fue el golpe de gracia? Ya con esto vamos terminando. El golpe de gracia lo dieron los señores que mencioné antes. Bueno, en realidad, para ser más exacto, yo quiero dar, lo leo aquí con fecha. Aquí está. Esto fue en 1881. ¿Ah? 1881. Ojo que no, perdón. Esto fue en 1892. Y el Michelson Morley fue en 1881. ¿Ya? Michelson Morley fue y estos señores en 1892 postulan que, fíjate cómo resuelven el problema, de una manera espectacularmente sencilla. Tanto que ni ellos mismos parece que lo entendieron muy bien. Miren, ¿cómo resolvieron el problema? Ellos dijeron lo siguiente: consideremos otra vez el interferómetro, aquí está el B, ¿cierto? Y aquí el C, ¿no? Acuérdense que los brazos, estos se llaman brazos, ¿no?, del interferómetro eran los mismos, eran iguales, ¿sí? Era como tener esto, ¿cierto? Ahí, como tener eso, ¿no? Iguales. Pero, ¿qué postulan estos señores? Una cosa un poquito rara, pero vas a ver que esa cosa media rara resuelve el problema y permite que esto ocurra. Fíjate, ellos dicen que el brazo en la dirección del movimiento, en la dirección de X, por ejemplo, en la dirección de la velocidad v, la velocidad de la Tierra, ¿cierto? Ellos dicen que este bracito, supongamos que este fuera el brazo del interferómetro, se acorta, se achica. Sería como que el espejo estaría como más acá, lo estoy exagerando, por supuesto. Pero se achicó. ¿Ya? Eso se llama contracción de Lorentz. ¿Ya? Y ahí viene, si tú alguna vez has escuchado, has estudiado relatividad especial, no le llaman la contracción de Einstein, le llaman la contracción de Lorentz. Debería llamarse Lorentz-Fitzgerald. Eso se le llama contracción. ¿Ya? Porque él fue el primero en postular eso. La verdad es que ellos encontraron que con esa hipótesis, ¿cierto?, se resolvía el problema. Ahora voy a mostrar cómo, ¿ya? Lo cierto es que, si bien ellos resolvieron el problema matemático, pero parece que no entendieron bien lo que estaba detrás. Quien fue que entendió lo que estaba detrás fue Einstein, ¿cierto? Igual lo vamos a explicar en la siguiente clase, si ya no me alcanza. Pero, ¿qué dijo Lorentz y Fitzgerald? Dijeron, mire, como esta longitud ahora ya no es R0, sino que se contrajo, se achicó, ¿cierto?, le vamos a llamar L. Solamente L, en vez de L, para diferenciarlo del otro. ¿Sí? Porque este no, el vertical no se achica, sigue tal cual, ¿no? Porque no está en la dirección del movimiento, este sí, movimiento relativo. Esto significa que en TAB, acuérdense que este era el recorrido TAB y BA, esto significa que ahora este L0 ya no va a ser L0, sino que va a ser un L, distinto, contraído, más chiquito. ¿Sí? Entonces, si esto es cierto, entonces, ¿qué dice Lorentz y Fitzgerald? Dicen, miren, como este fue el resultado del experimento, yo le tengo que hacer caso al experimento, así que vamos a igualar estas dos cosas, porque el experimento dice que son iguales.
Son iguales estos puntos, ¿no? Veamos si los igualan. Entonces, ¿qué me queda? Ahora es 2L gamma, ¿cierto? No es LC, partido por C, gamma cuadrado. Igual, lo estoy forzando ahora a ser igual, a este que está, al otro, este. 2L0 partido por C gamma. Entonces, estos se me van gamma, ¿cierto? ¿Y qué te queda? Te queda L gamma es igual a L0. Impresionante. Ahora, ¿qué pasa? Gamma, si ustedes recuerdan, es esto. Y se define de esta forma. Pero C, acuérdense que C siempre es mayor que la velocidad. Acuérdense que C es la velocidad máxima. Bueno, en esa época no se tenía muy claro, pero ninguna velocidad, la velocidad de la Tierra B nunca va a ser mayor que C, siempre va a ser menor. Por lo tanto, esto es siempre menor que 1. B sobre C es siempre menor que 1. Y si esto es menor que 1, por ejemplo, 0,5, entonces 1 menos 0,5 es 0,5, y raíz de 0,5 y 1 partido por eso, tú concluyes que esto siempre te va a dar mayor que 1. El gamma siempre es mayor que 1. ¿Sí? Siempre es mayor que 1. Por lo tanto, gamma siempre es mayor que 1, en otras palabras, o lo mismo, gamma a la menos 1 siempre es menor que 1, obvio. Por lo tanto, si yo despejo L aquí, me va a quedar gamma a la menos 1, L0. O sea, como esto es menor que 1, concluyo que L es menor que L0. O sea, la longitud del brazo AB del interferómetro es más corta que la longitud del brazo vertical en un factor gamma. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como la contracción de Lorentz. Por eso se llama contracción, ¿de acuerdo? Ahora, yo dejo la clase hasta acá. Está en el apunte. ¿Ya? Lo que yo hice ahora fue hablar un review del apunte. El apunte, por supuesto, que está mucho más detallado. Hay comentarios que yo espero que ustedes lean, ¿cierto? Con avidez, ¿cierto? Porque hay muchos detalles ahí que no me alcanza para una clase. Pero la idea es esta. Pero en la próxima clase vamos a dar el enfoque real, ¿cierto? De lo que esto significa. La contracción de Lorentz es parte de la teoría de Einstein, pero de una forma muy, pero muy, muy distinta. ¿Ya? Por ahora, solamente me cabe comentar que el observador S', nosotros, que nos movemos con el interferómetro, somos conscientes de que se achicó el brazo AB. De hecho, vamos a ver después, cuando hagamos ejercicios reales, que este factor gamma es muy ligeramente mayor que 1, por lo tanto la contracción es casi ni se nota, ¿de acuerdo? Depende de la velocidad, ¿sí? Pero la velocidad que nosotros manejamos, incluso la velocidad de la Tierra, es muy, muy chica comparada con la velocidad de la luz, ¿sí? Por lo tanto, el efecto de la contracción casi no se ve. ¿Ya? Pero imaginemos que se viera, que supongamos que pudiéramos medirlo. Lo que te dice Lorentz es que si tú vas moviéndote a través del éter, el brazo se te acorta aquí. El brazo en la dirección del movimiento se te acorta. ¿Y tú eres consciente de eso? ¿Qué deberíamos decir nosotros como observadores S'? Que no estamos en un sistema privilegiado, estamos en un sistema a través del éter. Deberíamos decir, bueno, como yo no estoy en un sistema privilegiado, por lo tanto mi longitud es menor. Yo soy consciente de que la longitud se acorta. ¿Sí? Soy consciente. Y el tipo que está en el observador privilegiado, el Newton que está mirando, también está de acuerdo conmigo en que la longitud se acorta. Porque los dos estamos de acuerdo en que yo soy no privilegiado y él sí es privilegiado. ¿De acuerdo? ¿Qué te dice Einstein? Simplemente para adelantarme un poquito. Que eso no es cierto. Lo que te dice Einstein es que todos los observadores son igualmente buenos. No hay privilegiados y otros no privilegiados. Todos son igualmente buenos. Todos. Obviamente siempre se mueve el movimiento rectilíneo uniforme. Claro. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros, S', vamos a ver que el brazo del interferómetro no se acorta en absoluto, sigue siendo L0. Pero, si el tipo que está en la estación espacial, en el sistema privilegiado, Newton, supongamos que él tenga su propio interferómetro exactamente igual al mío, yo vería que el brazo de él está cortado, como aquí.
Mientras que él ve mi brazo que se mueve y se acorta. Yo veo su brazo que también se mueve hacia el lado contrario, también se acorta. Ahí viene la palabra relativo. ¿Sí? Entonces Einstein dice, mire, esta contracción existe, pero la sufre el que la ve el tipo que mide un cuerpo en movimiento, no la persona que está en reposo respecto al cuerpo. ¿Sí? Y esa es una interpretación radical. ¿Ya? Y ahí entonces él construye, ¿cierto? La teoría, basado en las transformaciones de Lorentz, que como vamos a ver en la siguiente clase, las transformadas de Lorentz se derivan de esto. Todavía, tú puedes tener transformadas de Lorentz sin Einstein. Eso es. ¿Bien? Así que, no me quiero extender más, la clase ha sido densa, así que antes de finalizar, les quiero decir de que si es que no lo han visto, en el Moodle hay digamos, un foro. Ya puse ahí yo foro de preguntas abiertas o público o algo así. Pinchan ahí y ahí hay una pregunta que yo hago abierta como para discusión. ¿De acuerdo? Entonces, yo espero que ustedes escriban, discutan, como al público, entonces todos vamos a ver lo que escriben todos. ¿Ya? Y la idea es que se forme, ¿cierto?, un debate, digamos, interesante. ¿Ya? No tiene nada que ver con cálculos ni nada. Simplemente, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Cómo piensan digamos, cómo reflexionan la idea que yo les planteo en ese foro? La verdad que ya no me acuerdo cuál era, pero tiene que ver con los sistemas no inerciales. Así que les encargo eso y por favor lean el apunte para la siguiente clase. ¿Ya? Yo no sé si lo habrán leído ahora, pero como estas clases son una vez por semana, entonces yo espero que ustedes se echen una leída del apunte para adelantarse a la clase. Entonces, en la siguiente clase obtenemos las transformaciones de Lorentz y el principio de relatividad de Einstein. Y con eso ya después nos vamos a bueno, vamos a ver que esta contracción de longitud implica una dilatación del tiempo. Lo implica, ¿cierto? No son dos cosas distintas. Una implica la otra. Y vamos a ver qué pasa con la masa, ¿cierto? Y desde ahí vamos a ir a los diagramas de Minkowski un poquitito nomás. ¿Ya? Y de ahí nos metemos con las matemáticas de la relatividad general, ¿cierto? El capítulo 1 de la punta, para después entonces meternos con tensores y cosas por el estilo. ¿Ya? Así que eso, se los encargo. ¿Dudas? Alumnos, ¿dudas? ¿Dudas? ¿No? No, bro, pero ya una repasada nomás, yo creo que me queda más claro todavía. Excelente. Vale, ahí está el apunte. Cualquier error que encuentren en el apunte, ya sea error, no sé, una coma de más, algo así, por favor notifíquemelo porque yo ese apunte yo lo estoy mejorando para que finalmente sea un apunte, digamos, oficial. ¿Ya? Así que les agradecería cualquier colaboración al respecto. ¿Ya? Bueno, pues que le vaya muy bien, les deseo un feliz fin de semana y nos vemos el siguiente viernes. Ojalá que tengan novedades de ustedes del foro. Hasta luego. Ya, profe, hasta luego.